Pues bien, chicos, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de informática del día de hoy. Pues vamos a comenzar encomendándonos al Espíritu Santo para que nuestra sesión se desarrolle pues de manera correcta y que todo salga bien. ¿Sale, chicos? Pues entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, chicos, vamos a comenzar. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. Permítanme un momento, les comparto la presentación. Ya deben estar viéndola. Bien, pues vamos a comenzar con el día de hoy. Vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, nuestra unidad número 6 y última unidad de nuestro programa, que es el pensamiento computacional. Digo, recordando un poquito de lo que vimos la semana pasada, revisamos un poco de lo del concepto de algoritmo, de diagrama de flujo, de corrida o prueba de escritorio, y cerramos la parte de nuestra sesión de la semana pasada con el concepto ya más formal de lo que es el pensamiento computacional. Digo, para recordar un poquito, hablamos de que el pensamiento computacional pues no es nada más que aquel que nos ayuda a resolver problemas de manera estructurada, ordenada y sobre todo con un muy bajo rango de error, ¿sale? Entonces, resaltamos también la importancia de pues tener presente en nuestra vida diaria el pensamiento computacional y la resolución de problemas por medio de este método, ¿sale? Bien, pues el día de hoy, para continuar afinando esta parte y ya ir pues encaminándonos a la parte de la programación en computadora, pues nuestro aprendizaje esperado del día de hoy es que se va a detallar al máximo los procesos e instrucciones en un diagrama de flujo para posteriormente traducirlos a un lenguaje de programación, ¿sale? Pues bien, dentro de lo que habíamos hablado, que tiene que ver con esta parte del lenguaje de programación, vamos a continuar nuestro tema hablando de un poquito de lo que es el lenguaje C. Repito, también para ustedes ya no es algo desconocido, lo vamos a ver de manera muy rápida, muy fluida, ¿sí? Para que ustedes vayan recordando un poco del por qué la importancia del lenguaje C y sobre todo cómo ir haciendo esa transición desde el algoritmo a diagrama de flujo y de diagrama de flujo a el lenguaje de programación, que en este caso será el lenguaje C. ¿Sale? Vamos a ver este video, por favor. Cuando hablamos de programación, es imposible no pensar en lenguaje C, debido a lo importante que este fue. En este video hablaremos sobre la historia, las ventajas de utilizar y las características sobre el lenguaje C. Así que empecemos. Primeramente, hay que aclarar a qué se debe su peculiar nombre, y es que este nombre fue adoptado debido a que el lenguaje C fue creado en un lenguaje anterior llamado B. Por eso, a la evolución prácticamente que hicieron sus fundadores, que fueron Ken Thompson y Dennis Ritchie, lo decidieron nombrar lenguaje C. C fue creado en eso de 1969 a 1973, más o menos entre esas fechas estuvo más o menos el desarrollo de este programa en los laboratorios Bell de AT&T. Los personajes que mencioné anteriormente, que estoy poniendo sus nombres acá en pantalla porque me cuesta pronunciarlos, crearon C, como dije anteriormente, basándose en el lenguaje que en ese momento estaba, que era B. En 1975 el lenguaje C se había vuelto tan potente que la mayor parte del kernel Unix, originalmente escrito en otro lenguaje de programación, fue reescrito en C. Este fue uno de los primeros núcleos de sistemas operativos implementados en un lenguaje distinto al ensamblador.
Ok, para que vean que no les estoy mintiendo con las ventajas de C que voy a mencionar a continuación, dejaré en la descripción el link de la página de las cuales saqué las ventajas que voy a hablar a continuación, como dije, para que vean que es 100% real, y aquí les dejo en pantalla la página de donde saqué la información. Sin más que decir, voy a empezar a mencionárselas. El lenguaje C ha sido pensado para ser altamente transportable. Otra ventaja del lenguaje C es un núcleo de lenguaje simple con funcionalidades añadidas importantes, como funciones matemáticas y manejo de archivos proporcionadas por bibliotecas. Otra de las ventajas en el uso del lenguaje C es que es un lenguaje muy flexible que permite programar con múltiples estilos. Nos deja usar un lenguaje preprocesado para tareas como definir macros e incluir múltiples archivos de código fuente. Nos da acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros, interrupciones al procesador con uniones, conjunto reducido de palabras clave. Esas son algunas de las ventajas más importantes que podemos encontrar en C, y repito, en la descripción está el link para que vayan a verificar la página y sigan documentándose sobre las desventajas incluso que tiene este lenguaje. Pues bien, chicos, para continuar con lo que estábamos mencionando, digo, aparte del video, pues está bastante bien explicado. Digo, hay algunos conceptos que hay que rescatar de este video, principalmente que el lenguaje C viene de la evolución de un lenguaje previo llamado lenguaje B o BCLP, ¿sí? Estos lenguajes, pues, eran como que los primeros lenguajes de programación que existían en esos años, y el lenguaje C no es más que la evolución de este lenguaje, ¿ok? La importancia de este lenguaje de programación, en el caso de hablando del lenguaje C, ¿sí? Mencionan una característica muy importante o una importancia muy destacable en la parte de que el lenguaje C fue el lenguaje, digámoslo así, con el cual está programado el kernel del lenguaje de programación, perdón, del sistema operativo Unix. Ustedes me podrían decir, ¿no? Pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué importancia tiene esto? Pues nada más y nada menos que Unix es el primer sistema operativo que existió antes de Windows, antes de Linux, antes de cualquier sistema operativo que nosotros conocemos en la actualidad. Unix es como que el papá de todos los sistemas operativos, de ahí derivan todos los demás lenguajes, o perdón, sistemas operativos en los cuales trabajamos hoy en día, ¿no? Digo, en esos están basados. Ahora, el kernel no es más que el corazón, el centro, el núcleo de un sistema operativo. Entonces, digo, la parte más importante, pues, está programado en lenguaje C. Incluso, como lo menciona el siguiente punto, los sistemas operativos modernos tienen programación en lenguaje C. Windows, que es el sistema operativo que nosotros utilizamos, o bueno, que la mayoría utiliza, tiene secciones de código programadas en C. Y dentro de alguna de las ventajas que mencionó el video es esa portabilidad o esa adaptabilidad del lenguaje C de poderlo incluir en otros espacios, ¿sí? Porque el lenguaje C es base de muchos lenguajes de programación también hoy en día que existen, pues por aquí, por allá, ¿no? Digo, Java es uno de ellos, C++ es otro. Entonces son lenguajes que son derivados de lenguaje C, ¿sí? Entonces por eso es la importancia de aprender este lenguaje de programación. Bien, pues para continuar esta parte de ir fluyendo con los diagramas de flujo, con el lenguaje de programación, las pruebas de escritorio, vamos a resolver la actividad de la tarea de la actividad de la semana pasada, ¿sí? Antes de pasar ya directamente a C, digo, esta parte del lenguaje C fue la introducción precisamente para que ustedes se pusieran en contexto de lo que vamos a revisar durante esta clase, ¿sí? Pero es importante que ustedes afiancen bien la parte también del lenguaje de los diagramas de flujo, para que a la hora de que hagamos la transición al lenguaje de programación C, sea muchísimo más sencilla y sobre todo, pues más entendible por parte suya, ¿sí? Bien, pues vamos a hacer la resolución de la actividad de la tarea, ¿sí? El planteamiento del problema o de la situación que teníamos que resolver decía: diseñar un diagrama de flujo para calcular el salario de un trabajador. Se proporciona como datos de entrada el número de horas laboradas por semana y el pago por hora ordinaria, ¿sí? Las horas extraordinarias se definen como el excedente a 40 horas y estas se pagan 50% más, ¿sí? Entonces, básicamente, el planteamiento del problema nos menciona cosas muy, muy importantes. Primero, que necesito dos datos de entrada. Primero, cuántas horas laboró el trabajador y el precio por hora, ¿sí? Entonces, son los dos datos de entrada que yo necesito para poder trabajar, ¿sale? Ahora, me comenta, o bueno, más bien menciona el planteamiento del problema,
que todas las horas a partir de 40 se tienen que pagar como horas extra, ¿sí? Con un bono del 50% por hora, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por debajo de las 40 horas se paga de manera ordinaria o de manera normal con el precio que ustedes ingresen, ¿sale? Entonces, aclarado estos puntos, vamos a hablar ya de la solución como tal. Digo, esta solución que se plantea ahí, pues prácticamente ya es un paso, pues mínimo para poder, pues, a organizar lo que es mi diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, dice, debemos de tomar en cuenta que el número de horas trabajadas puede ser 40, menos de 40 o más de 40. La condición evalúa si las horas son ordinarias, esto es, si son menores o iguales a 40. De lo contrario, el excedente a 40 son horas extraordinarias. El salario se calcula con base en el resultado de la condición planteada. Bueno, la condición planteada, perdón, ya está otra parte de otro planteamiento. Bien, entonces digo, ya con esto presente, pues creo que tenemos muy clara la solución. Entonces, vamos a ver, digo, agradezco a aquellos que se animaron a hacer la solución. Digo, fueron un par nada más por ahí, 2, 3 personas que se animaron a hacerlo. Digo, les decía yo que les pedía que por lo menos lo intentaran, digo, porque digo, de esta forma es la única en la que ustedes van a poder empezar a construir diagramas de flujo de manera correcta, ¿sale? Bien, pues el diagrama de flujo es como lo observamos ahí y tenemos unas pruebas, un par de pruebas de escritorio para visualizar esta parte de que el diagrama de flujo realiza su trabajo tal cual, ¿sale? Entonces vamos a ir haciendo el seguimiento del diagrama de flujo con la prueba de escritorio para no hacer doble explicación, ¿sale? Entonces, bien, mi diagrama de flujo empieza con su símbolo de inicio. Tengo ahí el símbolo del romboide, que recuerden que es el de entrada-salida. Y cuando nosotros observamos dentro del romboide la palabra leer, significa que van a ser datos de entrada, ¿sí? Entonces, como lo habíamos mencionado en el planteamiento del problema, necesitamos dos datos de entrada, que son las horas que el trabajador laboró y el precio por hora, ¿sí? Necesito esos dos datos forzosamente para yo poder trabajar, ¿sale? Entonces ahí con ese diagrama de, perdón, con este símbolo de diagrama de flujo que es el romboide, yo estoy solicitando dos datos, uno que se va a llamar horas y otro que se va a llamar precio-hora. Recuerden que estos nombres se les debe de dar tratamiento de variable, como si fuera, como si estuvieran trabajando en matemáticas una variable matemática, ¿sale? Entonces se les da el tratamiento de la misma forma, ¿vale? Muy bien, seguimos con nuestra línea de flujo y nos encontramos con un símbolo de condición. Recuerden que el rombo es un símbolo de condición y dice, bueno, previo a esto, digo, revisando la prueba de escritorio y si lo podemos observar del lado derecho, ahora sí que ya menciona lo que yo ya había comentado ahorita, pero ya pone ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo, 30 horas, que ingresé 30 horas y a 30 pesos por hora, ¿sale? Ya son mis dos datos de entrada, ¿sale? Entonces, repito, continúo con el flujo de datos y me encuentro un símbolo de decisión que dice, horas es menor o igual a 40, es una pregunta. Por lo tanto, hacemos la sustitución. Horas, en este ejemplo en específico de la prueba de escritorio, dice que se introdujeron 30 horas. Por lo tanto, 30 es menor o igual a 40. La respuesta debe de ser sí, porque 30 sí es menor que 40. Por lo tanto, me tengo que seguir por el camino que va hacia abajo. Dice, tengo un símbolo del rectángulo que simboliza operación. Y la operación es muy sencilla, dice, salario, a la variable salario, perdón, le voy a asignar el resultado de hora por precio por hora. Sustituimos. ¿Cuánto vale hora? 30. ¿Cuánto vale precio por hora? 30 pesos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de pesos, ¿no? Obviamente en la operación matemática, pues el símbolo de pesos no tendrá nada que hacer, ¿sale? Entonces multiplicamos hora por precio por hora, entonces serían 30 por 30, pues 900, ¿sí? Entonces, finalmente continúo con la flecha de flujo y tengo que escribir horas y salario. ¿Cuánto vale horas? 30 horas, ¿sí? Que es el dato que metimos en el segundo símbolo de diagrama de flujo. Y dice que también se escriba o se imprima en pantalla el valor de salario. ¿Cuánto vale salario? Pues el resultado de horas por precio por hora, ¿sale? Entonces, se escribe 30 horas y se escribe 900 pesos. Y se termina, ¿sale? Parece que por este lado se cumple muy bien la labor del diagrama de flujo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo más de 40 horas cuando no se cumple la condición? ¿Sale?
Bien, entonces hacemos la siguiente prueba de escritorio y dice, se lee número de horas y precio por hora. Por ejemplo, 50 horas a 30 pesos por hora. Bien, entonces, en mi tercer diagrama de flujo, pregunto, hago mi condición, dice horas, que en este caso ya vale 50, porque es la prueba que estoy haciendo con mi prueba de escritorio. 50 es menor a 40, la respuesta es no. Por lo tanto, me voy hacia la derecha y continúo con la flecha de flujo. Y dice, hago una operación un poco más larga. ¿Por qué? Porque recuerden que si es por encima de las 40 horas, las tengo que pagar, las excedentes a 40 horas las tengo que pagar con el precio 50% más, ¿sale? A ojo de buen cubero, digo, y haciendo una cuenta muy, muy rápida, pues 30, ¿cuál es el 50%? 15, ¿no? Entonces tendría que pagar a 45 pesos cada hora extra, ¿no? Digo, así haciendo el cálculo a grandes rasgos, ¿no? Bien, para resumir todo esto que acabo de mencionar, pues se hace una operación muy sencilla, digo, siguiendo la flecha de flujo, dice salario, a la variable salario se le va a asignar el resultado de 40 por el precio por horas. Con esto yo ya estoy haciendo la operación de que las 40 horas que se tienen que pagar de manera normal se van ¿cómo se llama? Se van a pagar con el precio que ya se había mencionado. En este caso, 40 por 50, perdón, 40 por 30, ¿no? Que habíamos dicho, aquí está, 30 por hora, son 1200, ¿sí? Ahora, más, a eso le tengo que sumar las horas extra. ¿Cómo garantizo que voy a saber cuántas horas extra tengo? Pues el dato de horas le voy a restar las 40 horas que se pagan normales. Ahora, 50 menos 40 me queda 10. Ahora ya tengo el dato, ahí entre paréntesis se calculó el dato de cuántas horas extras tengo. Y esas horas se van a multiplicar por el precio por hora, ¿sí? Que en este caso son 30 pesos, por 1.5. Acuérdense que lo voy a pagar 50% más. Ese 1.5 me garantiza que es más 50%. ¿Sale? Entonces, cuando termino toda esa operación, continúo con mi línea de flujo y lo que hago es escribir las horas, que en este caso valen 50 horas, y cuánto se va a pagar en salario ya con las horas extra, que en este caso el resultado serían 1,650. ¿Sale? Bien, con esto también garantizamos, repito, que este diagrama de flujo, tanto por cuando se cumple la condición como cuando no se cumple la condición que tenemos ahí, resuelve el problema de tal forma que me arroja un resultado esperado, ¿sí? Ahora, nada más como comentario, en la parte de abajo de nuestro diagrama de flujo vemos por ahí unas instrucciones. A esto se le llama pseudocódigo, que es un código ya muy parecido a lo que es un lenguaje en C, ¿sale? Entonces digo, nada más que lo tengan como referencia, porque hay muchas personas que el pseudocódigo les funciona muy bien, porque ya prácticamente es el paso entre el diagrama de flujo y el lenguaje C, ¿sale? Chicos, ¿dudas hasta acá con la solución de la tarea? ¿Sí queda claro cómo se debía de solucionar la tarea? Hablen, hagan sus preguntas. ¿Quién se atoró? ¿Cómo les fue con la tarea? De lo contrario, ya no les voy a resolver tareas, porque luego por eso no quieren hacerlas. ¿Dudas, preguntas? Los escucho, chicos. ¿Nadie? Asumo que todo está perfecto, entonces. Bien, pues vamos a continuar con eso de que están bien participativos. Sale. Bien, vamos a hablar con otro ejemplo. Aquí sí yo no voy a hacer el planteamiento del problema. Simplemente vamos a aprender a leer un diagrama de flujo para determinar qué es lo que pasa o qué es lo que realiza como actividad. ¿Sale? Bien, aquí tenemos una prueba de escritorio. Vamos a ir siguiendo nuestro diagrama de flujo. ¿Sale? Bien. Damos inicio a nuestro diagrama de flujo y tenemos nuestro romboide, que vemos ahí tres variables. Digo, al ser inicio, obviamente se intuye que es lectura, por lo tanto son entradas. Voy a necesitar tres números, ¿sí? Un número A, un número B y un número C, ¿sale? Tengo mi rombo, que es el de condición, donde pregunta que si A es mayor que B y A es mayor que C. Si es sí, hace una cosa, si es no, hace otra cosa, ¿sale? Nótese que al tener una doble condición con la letra Y, bueno, o la letra Y, ¿sí? Significa que tengo que hacer que se cumplan ambas condiciones para que sea así. Si una de esas dos condiciones no se cumple, me voy por el no. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Voy a leer A, B y C, ¿sí? Por ejemplo, 4, 6 y 2. Pregunta, si A es mayor que B
y A es mayor que C, sustituimos. Entonces dice, pregunta, si 4 es mayor que 6 y 4 es mayor que 2, ¿cuál de esas condiciones no se cumple? La primera. Por lo tanto, como una de esas dos condiciones no se cumple, tenemos que agarrar el camino del no. Por lo tanto, nos vamos a ir con nuestra línea de flujo hacia la izquierda. Bien. Nuevamente me encuentro con otra condicional, ¿sí? O con otro símbolo de condición donde pregunta B es mayor que A y B es mayor que C. Sustituimos y preguntamos 6 es mayor que 4 y 6 es mayor que 2. En ambas preguntas se cumple la condición, por lo tanto nos vamos por el camino del sí y enviamos un mensaje que dice B es el mayor. Fin, ¿sale? Hacemos otra prueba de escritorio. Lea A, B y C, por ejemplo, 8, 1 y 7. Llego a mi condicional y pregunto si 8 es mayor que 1 y 8 es mayor que 7, la respuesta es sí, porque en ambos casos se cumple la condición de que el primer número o el número que simboliza A es mayor que B y que C. Por lo tanto, como la respuesta es sí, me voy por la línea de flujo del lado derecho y me encuentro con un símbolo de impresión que dice envía mensaje, A es el mayor. ¿Vale? Vamos por último con la última prueba de escritorio, que es el otro posible caso que pudiéramos tener. Leemos A, B y C, por ejemplo, 4, 6 y 9. Pregunto, A es mayor que 6 y 4 es mayor que 6 y 4 es mayor que 9. No, porque no se cumple en ninguna de las dos. Por lo tanto, tomo el camino del lado izquierdo, que es el no. Nuevamente me encuentro con otra condicional que pregunta, 6 es mayor que 4 y 6 es mayor que 9. No, porque no se cumple la segunda condición. ¿Sí? Entonces me voy por el camino del no, que apunta hacia abajo, y me encuentro con que debo de imprimir un mensaje que dice C es el mayor. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que hace este diagrama de flujo, ya que hicimos la prueba de escritorio y lo fuimos siguiendo símbolo por símbolo, pues es muy sencillo. Este diagrama de flujo lo que hace es que recibe 3 datos numéricos y compara los 3 y determina cuál es el número mayor de los 3. ¿Sale? Entonces, recuerden también cuando ustedes no tengan el planteamiento de un problema escrito como tal, ya pueden hacer la lectura de un diagrama de flujo símbolo por símbolo. ¿Sale? ¿Dudas con este ejemplo, chicos? Porque también vamos a empezar ya a tocar ejercicios donde solamente van a tener el diagrama de flujo y ustedes tendrán que hacer la lectura correcta para poder tanto hacer pruebas de escritorio como para convertirlos a programas de lenguaje C. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se atoraron? ¿No se atoraron? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo, profe. ¿Qué onda? Buenos días, bienvenido, señor. Qué milagro. Un gusto tenerlo por acá. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bien. Como veo que está quedando todo muy bien, vamos a continuar con nuestro primer programa en C. Digo, lo vamos a conocer de una forma muy sencilla, de tal forma que ustedes vayan entendiendo la estructura de un programa en lenguaje C. ¿Sale? Bien, este programita pues tiene 8 líneas como tal, ¿sí? Vamos a ir leyendo línea por línea. En la línea número 1 tenemos un símbolo de un gatito, o el del hashtag, que lo conocen ustedes, con la palabra include, y tenemos el símbolo del menor que, una palabra, punto H, o el símbolo del mayor que. Dentro de estos símbolos tiene que ir el nombre de algo, y esto es un encabezado, o en este caso es el encabezado o librería de entrada-salida, ¿sí? Dentro de este símbolo de menor que, mayor que, puede venir cualquier nombre de una biblioteca o de una librería de lenguaje C. En este caso, para todos los programas que utilicemos nosotros, forzosamente siempre vamos a utilizar la de stdio.h, que es la librería de entrada-salida. ¿Sale? stdio, no estudio, no estadio, no nada por el estilo, porque es uno de los errores de sintaxis muy comunes en los primeros programas de lenguaje C, ¿sale? Entonces, forzosamente para hacer un programa de lenguaje C debe de llevar las cabeceras o bibliotecas o librerías que se utilizan para poder utilizar instrucciones en el lenguaje C. En este caso, repito, esta se llama stdio.h y esta lo que controla son las instrucciones de entrada-salida, como printf, que es la que está en rojo más abajo, que ahorita voy a explicar, ¿sale? Entonces,
Para todos sus programas deben de llevar esta cabecera. Bien, vamos a la línea número 3 que dice int main. Esta declaración es la declaración de la función principal con la que nuestro programa va a resolver cualquier situación que nosotros programemos, ¿ok? Esta cabecera o esta línea también en todos los programas que hagamos va a llevar esta línea que dice int main, ¿sale? Todas las funciones van acompañadas de llaves, una de apertura y una de cierre, por lo tanto la siguiente línea, la línea número 4, es la llave que marca el inicio de la función principal, ¿sale? En la línea número 5 tenemos una instrucción llamada printf, que esta instrucción lo que hace, o lo que el compilador, que en este caso es el que convierte las instrucciones del lenguaje C a lenguaje que entiende la computadora, ¿sí? Le marca que es una instrucción que permite mandar mensajes en pantalla y siempre va a ir acompañada de paréntesis y comillas. Dentro de las comillas va a ir el mensaje que se va a imprimir en pantalla, ¿sale? Entonces, esta instrucción siempre se cierra con un punto y coma, ¿vale? En la línea número 7, el return 0 es una leyenda que también tenemos que colocar, que es una instrucción que demuestra que la función principal, en este caso main, terminó de manera exitosa, ¿vale? Y en la línea número 8, la llave de cierre de la función principal, ¿sale? Obviamente, pues digo, este es un primer programa muy sencillo, que donde quiera que ustedes hagan referencia al lenguaje C, siempre en todos lados el primer programa es el famosísimo Hola Mundo, que lo único que hace este programa es imprimir un mensaje en pantalla que diga Hola Mundo, ¿sale? Eso es todo lo que hace este programa, pero nos sirve muy bien para empezar a conocer las instrucciones básicas con las que se puede empezar a programar el lenguaje C, ¿vale? Repito, si por ahí tienen dudas, abran su micrófono, si no, continuamos, ¿vale? Ahora, debajo de este mensaje, o perdón, de esta imagen, hay una dirección de internet, ¿vale? En internet existen muchos compiladores de lenguaje C o intérpretes, se les llama también a los compiladores de lenguaje C, que significa que yo puedo escribir ahí como se ve en la imagen, en el área negra, yo puedo escribir todas las instrucciones, ¿sí? Y estos compiladores lo que hacen es convertir las instrucciones que yo acabo de escribir en lenguaje que la computadora puede entender y arrojan un resultado, ¿sale? Anteriormente o antiguamente se podía, o más bien para programar en lenguaje C había que instalar librerías, había que instalar un compilador, había que instalar un editor de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, digo, ya son tan potentes las computadoras que incluso en línea hay compiladores que me permiten hacer esto. Y uno de los compiladores más sencillos y potentes es el que se aloja en la URL o la dirección de internet que vemos en la parte de abajo, ¿sale? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Y quiero que noten, esta es la pantalla que ustedes están observando, la pantalla de desarrollo que van a encontrar si ustedes se meten a la dirección de internet de abajo, ¿sale? Cuando ustedes terminen de capturar su programa, lo único que tienen que verificar son dos cosas. En la esquina superior derecha, donde dice Language, tienen que verificar que está seleccionado C. Si ustedes despliegan ese menú ese menú desplegable, perdón, van a encontrar un montón de lenguajes, van a encontrar C, C++, C Sharp o C Gato, como le quieran llamar. Me parece que está por ahí, está incluso Java, está Visual Studio, no sé cuántos lenguajes hay ahí. Este compilador tiene muchos lenguajes, por lo tanto, tienen que ustedes seleccionar el lenguaje C. Casi siempre, en el 90% de las veces que acceden a la página, viene seleccionado automáticamente el lenguaje C. Nada más verifiquen que realmente está el lenguaje C y para correr su programa o para checar que realmente está trabajando su programa, van a ir al botoncito verde que está en la esquina superior izquierda que dice Run. Al presionar Run, lo que va a hacer el compilador es analizar su programa y verificar si no encuentra errores de sintaxis. Recuerden que eso ya les había comentado en algún momento del ciclo escolar pasado, al final, que el lenguaje C y todos los lenguajes de programación se apegan muy bien al concepto del pensamiento computacional, o sea, no hay errores, no hay espacio a ambigüedades, por lo tanto, un programa que por sintaxis le haga falta un punto y coma, unas comillas, un paréntesis, o me equivoque, se me vaya por dedazo una letra, va a provocar automáticamente un error. Las computadoras no admiten errores de dedo, no admiten que se les olvidó esto, que se les olvidó aquello. Esa es la importancia de aprender a programar en computadora, que nos volvemos personas perfeccionistas que evitamos ese tipo de errores, ¿sí?
Y, repito, fomentamos la parte del pensamiento computacional, que es tan importante y que ya hemos mencionado desde la clase pasada, ¿sale? Entonces, cuidado con esos dedazos, cuidado con esas faltas de ortografía, cuidado con que les falte una partecita porque va a marcar error. En caso de que no marque error, lo que va a hacer es que debajo de toda esa pantalla que observan ustedes va a aparecer un cuadrito color negro donde va a arrojar el resultado de su programa, ¿sí? Y sería todo, ¿vale? ¿Por qué les menciono todo esto? Porque esto va a venir acompañado de su siguiente actividad, ¿vale? Su actividad de la siguiente semana es capturar el código que ven al lado derecho. Vamos a ver qué tan buenos son para copiar, ¿sale? Para copiar de tal forma que copien sin que sea copiar y pegar, como lo hacen en la computadora, que nada más seleccionan, copian y pegan. Ahora vamos a ver qué tan buenos son copiando letra por letra, a ver qué función encuentran que hace este programa, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es capturar el siguiente código en lenguaje C en el compilador que ya vimos anteriormente, en línea lo pueden hacer, y enviar por medio de una captura de pantalla el resultado que arroja, ¿sale? Y una vez que ustedes observen que el resultado que arroja, ¿sí? Van a responder la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el carácter diagonal invertida N en el código mostrado? ¿Cómo pueden ustedes encontrar esta parte? Quiten, pongan otros, 2 o 3 juntos. ¿Qué pasa si lo quitan? ¿Qué pasa si ponen 2 o 3 juntos? ¿Qué pasa si dejen uno solo? ¿Sale? Argumenten su respuesta para que ustedes vean cuál es la función de esa diagonal invertida N, que es el que está en la línea, todas las líneas de printf al final está de color azul, ¿vale? Ahora, la herramienta de diseño, pues es libre, digo, yo les recomiendo que lo hagan en un editor de texto, ¿sale? Para que ustedes peguen su captura de pantalla ahí de lo que arroja como resultado y también contesten su pregunta de manera argumentada, como se los comenté, y me puedan enviar ese documento a la plataforma, ya sea por Aula 24 horas o por Classroom, ¿vale? ¿Dudas hasta acá de su actividad de esta semana? ¿Preguntas, comentarios? Los escucho. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro la tarea? Sí, profe. Muy bien. Pues bien, chicos, una vez que terminamos ya con la parte de su actividad, pues no me queda más que agradecerles su asistencia, que hayan estado puntuales y sobre todo su compromiso y pues esta parte de la responsabilidad. ¿Sale, chicos? Pues vamos dando gracias a Dios por haber permitido que estuviéramos en esta sesión y que todo saliera de manera pues aceptable y pues vamos a darle gracias a Dios. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, chicos.